Abramos nuestras Biblias en Santiago, en el capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Santiago, el hermano del Señor, nos ha instruido en esta epístola respecto a cómo actuar cuando nosotros los cristianos estamos en pruebas. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? ¿Qué debemos pensar? ¿Y cómo debemos actuar? En el último sermón vimos cómo Santiago aconsejaba a dos grupos particulares de la Iglesia que tenían pruebas o tentaciones un tanto diferentes. Esos dos grupos eran los ricos y los pobres. Los pobres estaban tentados y están tentados a tener una actitud de resignación, de desagradecimiento, de queja. Los ricos, por su parte, estaban acostumbrados y están acostumbrados a vivir en abundancia, estando orgullosos de sus posesiones y de su rango social. Pero Santiago les dice: no hay que hacer esto. No hay dos grupos de cristianos. Delante de Dios no hay dos grupos diferentes de cristianos. No hay delante de Dios cristianos pobres y cristianos ricos. Delante de Dios solo hay cristianos. Por tanto, no metamos las categorías que nosotros tenemos aquí en la tierra o que el mundo quiere hacer en el reino de los cielos. El pobre sí que tiene de qué gloriarse. Tiene la vida eterna, tiene a Dios como Padre y a Jesucristo como Señor y Salvador. El rico tiene los mismos beneficios, pero debe recordar que en la tierra pasará por aflicciones. Y pasará por aflicciones y sufrimientos precisamente por la fe que profesan. Así que el hermano pobre, que siempre se está quejando, siempre está gruñendo, siempre está descontento y está lanzando un falso mensaje al mundo de fuera. Y el rico, que está acostumbrado a ser beneficiario del favor y alabanzas de los demás, puede ser tentado a negar el nombre de Cristo cuando se le trae la ocasión de que sufrirá desprecio por ser el seguidor de Cristo. Como está acostumbrado a ser siempre alabado por los demás, cuando venga el desprecio por Cristo, por causa de ser cristiano, puede ser tentado a negar a Cristo. Por tanto, no seamos, nos dice Santiago, hombres de doble ánimo. Si somos cristianos, llevemos nuestro cristianismo a todas las áreas de la vida, a la forma de actuar, de hablar y de pensar. Y aquí en el versículo 12, Santiago retoma el núcleo de su exposición, que es nuestra actitud frente a las pruebas. Toca de lleno aquí las pruebas y las tentaciones del creyente. Santiago nos decía que en medio de las pruebas debíamos estar gozosos, porque la prueba de la fe del cristiano produce beneficios como la madurez espiritual. Y ahora llama bienaventurados a aquellos que soportan las pruebas. Llama felices y que gozan del favor y de las bendiciones de Dios a aquellos que son fuertes en las pruebas, aquellos que no sucumben a las tentaciones y no pecan en contra de Dios en medio de ellas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y trataremos 3 puntos en este sermón, contenidos en este versículo. Primero nos enfocaremos en el tema de las tentaciones y las pruebas para verlo en más profundidad. Después consideraremos al varón, a esta persona que soporta las tentaciones y las pruebas. Y en último lugar, consideraremos la recompensa de aquel que soporta la prueba. Estudiando la naturaleza de las tentaciones y pruebas, habíamos concluido que trazar los límites entre tentación y prueba es un tanto difícil, es una tarea difícil, porque son de hecho inseparables. Una prueba sin tentación no es en realidad una prueba, y una tentación siempre es una prueba para el cristiano. Y de hecho la palabra griega que tenemos para prueba y tentación en la Biblia es la misma. La misma palabra en nuestras Biblias se traduce a veces como tentación y a veces como prueba. Por tanto, al traducir la Biblia, los traductores tuvieron que elegir entre traducir la palabra griega peirasmos como prueba o como tentación, y los traductores no siempre son perfectos. La mayoría de comentaristas y teólogos están de acuerdo que este versículo debería traducirse como bienaventurado el varón que soporta la prueba. Nosotros lo tenemos como bienaventurado el varón que soporta la tentación.
Pero la Reina Valera de hecho nos da una idea del sentido de esta palabra al decir que el varón que soporta la tentación, y después nos dice el varón que ha resistido la prueba. Con este paralelismo nos indica que la tentación es una prueba y que la prueba es una tentación. Y una de las razones por las que aquí soportar la tentación debería ser soportar la prueba es debido a que la tentación no debe ser soportada, la tentación debe ser resistida. Y esto es porque soportar implica esperar pacientemente. En griego, de hecho, tiene la misma raíz que la palabra paciencia. Y en las tentaciones no deben ser soportadas, no debes esperar nada en ellas. Las tentaciones se deben resistir, se debe luchar contra ellas y actuar en contra de ellas. Pero no pasa eso con las pruebas. En las pruebas, como nos dice Santiago, se produce paciencia, porque no tenemos más que ser pacientes en las pruebas para superarlas. Esto es soportar las pruebas, ser pacientes en ellas. El ejemplo por excelencia de las Escrituras con respecto a las pruebas y las tentaciones es Job. Son 42 capítulos en los que Job está en medio de una terrible prueba. Sus hijos habían muerto, sus criados habían sido asesinados, su ganado perecido y su salud destrozada. A lo largo de 42 capítulos Job sufre y sufre y sufre. Nosotros, de hecho, sí que conocemos el final de la historia, cuando vamos leyendo a lo largo de tantos capítulos, deseamos que Dios intervenga de una vez, que Dios termine con esa penosa situación de Job. Pero Job no conocía su futuro. ¿Iba a terminar su sufrimiento?, se preguntaba Job. Él pensaba que la muerte iba a ser su única salida. ¿Cuánto más duraría esa prueba? ¿Años? ¿Meses? ¿Décadas? ¿Para siempre? ¿Y por qué se encontraba él en medio de esa prueba? ¿Y por qué todo le fue arrebatado de esa manera tan drástica? Él no conocía el desenlace así como lo conocemos nosotros. Pero vamos al grano del asunto. ¿Qué debía hacer Job en medio de esta situación, en medio de esta prueba? La respuesta es una sola, es simple, pero es difícil cumplirlo. Job debía ser paciente, debería permanecer paciente bajo esos latigazos de la providencia. No tenía que luchar en contra de ellas, ni mucho menos luchar con Dios y culpar a Dios por lo que le estaba ocurriendo. Debía ser paciente, debía soportar la prueba. En Job 1:20, después de que su ganado, sus criados y sus hijos todos perecieran, se nos relata: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Aparte de los símbolos externos que mostraban su gran dolor y aflicción, Job hizo lo que se nos dice que hacía siempre, desde el primer versículo de Job: adorar a Jehová. Y eso es lo que nosotros también debemos hacer cuando nos quedamos sin trabajo o se nos hace imposible pagar la hipoteca, así que abandonamos la casa o perdemos a familiares muy cercanos, a padres, a esposa o esposo, a hijos, a hermanos, o nuestra salud se deteriora hasta tal punto que pensamos que la muerte es mejor, o todas a la vez. Debemos adorar a Dios, acudir a la iglesia como siempre lo hemos hecho, leer la Biblia, orar. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer mejor? Debemos esperar, ser pacientes y no atribuir a Dios despropósito alguno, tal como hizo Job. Porque sí que tenemos en realidad otras opciones cuando estamos en medio de estas pruebas. Habría otras cosas que hacer. En Job 2:9, después de que la salud también le fuese arrebatada a Job, su esposa viene y le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y esta es la tentación en medio de la prueba. Si esto no fuera una de las opciones que tenemos en medio de las pruebas, en realidad no serían pruebas. En las pruebas estamos tentados a hablar mal en contra de Dios, a echarle las culpas a Dios, a enfadarnos con Él, incluso a maldecir a Dios. Quizás no con palabras, pero sí con hechos. No voy a orar porque no sirve para nada. No quiero leer la palabra de Dios. No quiero ver la iglesia. Estoy harto de todo esto. Esto es despreciar a Dios, es despreciar su sabiduría, pero es la tentación en medio de la prueba. Y la tentación no la debemos
con paciencia e ignorar, sino resistir y luchar contra ella. Así que las tentaciones están en las pruebas. Tentación a la ingratitud, queja, enfado con Dios. Pero nosotros en las pruebas debemos esperar pacientemente, haciendo lo que siempre hemos hecho: leer la palabra, orar, acudir a la iglesia. Pero veamos ahora otro tipo de pruebas y tentaciones, las pruebas y tentaciones que el salmista menciona en el Salmo 1. Como nos ha recordado Bonnie, en Historia de la Iglesia estamos repasando los 10 mandamientos, los libros de la Biblia, y ahora estamos también aprendiendo el Salmo 1 y el 23. Yo me sabía el versículo de Santiago 1:12 de memoria, y ahora que tenemos que aprender en el Salmo 1, tengo bastantes dificultades con él, porque el Salmo 1 y Santiago 1:12 empiezan exactamente igual. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice Santiago. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, nos dice el Salmo 1. Y tenía inclinación a empezar el Salmo con bienaventurado el varón que soporta la tentación, pero no empieza así. Pero ¿es esto una coincidencia? ¿Que Santiago 1:12 sea tan parecido al primer versículo del Salmo 1? Pues es muy difícil que esto sea una coincidencia. Diría que es imposible. Porque Santiago, como cualquier judío, conocía el Salmo 1. Y muy probablemente, casi seguramente, se lo supiera de memoria. Podemos tener seguridad de que este versículo de 12 de Santiago hace referencia al Salmo 1. Santiago quiso que nosotros pensásemos en el Salmo 1 cuando escribió este versículo 12. Y es que Santiago no dice bienaventurado el hombre en genérico, o bienaventurado el varón, el hermano, como dice antes, que lo acabo de usar, sino dice varón, en sexo masculino. Y podemos decir que una de las razones por las que lo hace es porque quiere hacer una referencia a este Salmo 1. Porque no solamente el varón que soporta la prueba es bienaventurado, también lo es la mujer que soporta la prueba, por supuesto. La aplicación es universal, pero Santiago quiere dirigir nuestras miradas hacia el Salmo 1. Y aquí vemos un atisbo de la riqueza de las Escrituras, cómo encajan de manera tan maestral, cómo los temas ganan en profundidad debido a estas referencias que se hacen. Son miles de referencias a lo largo de toda la Biblia. Cómo todo está dispuesto para que nosotros nos alimentemos y saquemos el máximo provecho de las Escrituras. Muchos cristianos están bajo predicaciones de 20 minutos que además consisten en contar experiencias de cómo el predicador fue a tal país y vio a tal hombre y además hizo esto y lo otro. Esos cristianos que están bajo una predicación así deberían coger su silla sobre la que están sentados y tirársela al predicador. Y si es un banco, tanto mejor. ¿Realmente tenemos 20 minutos de nuestra vida para perder escuchando cuentos e historias en vez de tener la palabra de Dios expuesta para que nos alimente, nos guíe, nos enseñe y nos reprenda? Vamos a leer el primer versículo del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Puede ser que Santiago quiera dirigir nuestra mirada hacia esas pruebas de las que el salmista dice que el varón bienaventurado las ha evitado? Si lo pensamos, estas son pruebas constantes que tenemos. Desde que somos niños estamos invitados e inclinados a ir con malas compañías. Por supuesto, con el niño empieza con algo que parece inocente, como reírse junto a sus compañeros de las gafas del profesor, o no hacer caso a algunas indicaciones de sus padres. Al ir al instituto se dedica junto a sus amiguetes a insultar a los profesores cuando están y cuando no están. También hace grafitis en paredes que no son suyas, cayendo en la delincuencia. También es invitado a ir con los amigos a lugares tan emocionantes como el botellón. Por supuesto, también es invitado a ir a la discoteca. Y cuando es adulto y pone las neuronas que le han quedado a trabajar, si es que ha conseguido un empleo, se aprovecha al máximo de las instituciones, trabaja lo mínimo para cobrar el paro y seguir haciendo el tonto con los amigos. Evade impuestos, se acuesta con unas y otras y al final se casa, pero como la vida de cansado es tan abrumadora y sus amigos están tan libres y felices y él no, se divorcia. Y así llega a la vejez y así llega al ataúd y sus obras le siguen y sus obras no son buenas. También podemos pensar en que esta es la situación también de algunos cristianos que están en iglesias que no son más que sinagogas de Satanás. El término de sinagoga de Satanás, aunque Bonnie lo repita tanto, no lo inventó él, sino que está en la Biblia.
Y no se refiere a aquellos lugares donde se da culto al diablo, sino se refiere a aquellos lugares que dicen ser iglesias, que dicen adorar a Dios y sin embargo no lo hacen. Estos cristianos también están en mala compañía. Estos cristianos deberían dejar inmediatamente esas iglesias, el camino de los malos. Pero, y esto nos dice el salmista, que el varón bienaventurado no lo hace, no va en malas compañías, no las acepta, dice que no a sus invitaciones. La prueba es dura y no es fácil decir que no. La presión puede ser muy fuerte, pero debemos soportar, nos dice Santiago. Si tus amigos te inducen a desobedecer a tus padres y hacer cosas que sabes que no están bien, deberías cambiar de amigos. Es difícil y por eso es una prueba. Pero si te sigues juntando con ellos, que sepas que el Salmo 1 no es para ti. No está hablando de ti. No eres el varón bienaventurado. Si siendo mayor las conversaciones de tus amigos son sobre mujeres u hombres, sobre lo bueno que está acostarse con unos y con otros, di adiós también a tus amigos. Si son unos vagos que no hacen más que quejarse del trabajo y lo injusta que es la vida y son unos irresponsables, tu lugar está en otra parte, no está con ellos. Lo mismo decimos de una iglesia. Si en la iglesia no se predica la palabra de Dios, si no se sigue la ley de Dios, tu lugar no está en esa iglesia. Debe ser como el varón bienaventurado, que evita esos caminos, que evita esos consejos de malos, de pecadores. No erréis, nos dice Pablo en 1 Corintios 15, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No os engañéis con respecto a esto, no os equivoquéis. Porque es fácil pensar que las conversaciones y las compañías no tendrán ningún efecto sobre nosotros. Pero, nos dice Pablo, no nos equivoquemos. Es fácil equivocarse, pero los resultados son nefastos. Es que resistamos estas pruebas, resistamos estas presiones. Seamos capaces de decir no a aquellas cosas malas, a aquellas amistades indebidas. Resistamos la tentación. Pero este versículo de Santiago 1.12 no tiene paralelo solo con el Salmo 1. En muchos puntos la epístola de Santiago es muy parecida al Sermón del Monte. Muchos imperativos y expresiones de la epístola recuerdan al Sermón del Monte, a las palabras de Cristo. Porque el Sermón del Monte comienza con unas bienaventuranzas, unas bendiciones, unas indicaciones de sobre quién está el favor de Dios. Leamos en Mateo 5 las últimas dos bienaventuranzas que se encuentran en los versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los lectores de Santiago habían sufrido en su propia carne la persecución, las calumnias, los insultos, las mentiras, y todo esto de parte de sus propios hermanos judíos. Santiago repite las palabras de Cristo: bienaventurados los que soportáis estas pruebas, los que las soportáis, y no debido a estas pruebas, abandonáis los caminos de Dios, abandonáis sus preceptos, sus leyes, y traicionáis los principios que las Escrituras os enseñan. Este es el varón bienaventurado. Y si hemos visto la naturaleza de las tentaciones, de las pruebas, las tentaciones que el salmista menciona y las pruebas que nuestro Señor menciona en el Sermón del Monte, ahora vamos a ver al varón que soporta estas tentaciones, algunas características de este varón. ¿Qué es lo que hace para resistir estas pruebas? ¿Cómo lo hace? Aparte de soportar, lo primero que debemos saber es que aparte de soportar las pruebas, el varón bienaventurado hace más cosas. De hecho, no podría soportar las pruebas y tentaciones si no fuera porque se prepara y se entrena para ello. Vamos a estudiar a este varón que soporta la tentación más en detalle. Y lo primero que debemos saber es que el que soporta la prueba y resiste la tentación ama a Dios. Nos lo menciona Santiago al final de este versículo. La recompensa de este varón es la corona de vida, que la reciben los que aman a Dios. El varón que soporta la tentación y el varón que ama a Dios son la misma persona. Esto es bastante importante. Santiago nos dice que solamente una clase de persona recibirá la corona de vida: aquellos que soportan las pruebas y aman a Dios.
Pero eso son dos cosas. ¿Qué pasa si uno ama a Dios pero no soporta la tentación? Y nuestra respuesta es que no existe tal persona. Uno no puede dejar de respirar y que el corazón le siga latiendo. Tampoco uno puede caer en toda clase de pecado y amar a Dios. Son mutuamente excluyentes. ¿Y qué pasa con el que soporta la tentación pero no ama ni conoce a Dios? Para ganar la carrera hay que participar. Y en esta carrera no participan los que no aman ni conocen a Dios. Si el mayor de los pecados es despreciar a Dios, entonces las personas que desprecian a Dios son los mejores compañeros del demonio, y sus buenas obras son solo billetes falsos que usan para sobornar a Dios, lo cual no funcionará. Y tengamos en cuenta que Santiago aquí no nos está hablando de pruebas puntuales, está hablando sobre una conducta, sobre pautas de conducta, igual que lo hace el Salmo 1. Está hablando sobre una vida entera, una larga trayectoria. Aquí no soportar la tentación es vivir en pecado, es negar a Cristo. No significa caer a veces en pecado. Podríamos decir que la vida entera es una prueba, y a eso se refiere Santiago. Santiago nos dice que el que soporta esta prueba, la prueba de la vida, es el que tendrá la corona de vida. Este que soporta las pruebas de la vida en su conjunto es el que ama a Dios. Y otra cosa que podemos aprender de esto es también que el que soporta la prueba no lo hace debido al miedo del castigo de Dios primordialmente. No lo hace por miedo al infierno. No dice, bienaventurado el que soporta la prueba, que es el que teme al infierno. La razón por la que debemos soportar las pruebas no debe ser en primer lugar por temor de Dios, por temor al castigo, sino por amor a Dios, que implica el temor a Dios. No debemos pecar porque el pecado es una afrenta hacia Dios, hacia nuestro Padre, hacia nuestro Salvador. No tanto por miedo al castigo, sino porque se hace en contra de Dios. ¿Cómo podría uno decir que ama a su esposa si vive con su amante? ¿Y cómo puede uno decir que ama a Dios si vive en pecado? El que ama a Dios huye de la tentación porque Dios aborrece el pecado. Porque todo pecado es un desprecio hacia la soberanía de Dios y su lugar como legislador. La segunda característica de aquel que soporta la prueba la encontramos en el Salmo 1. El hecho de soportar la prueba no ocurre en un vacío. Quien evita el pecado no se dedica a evitar el pecado en primer lugar, sino que ese evitarlo es un efecto de otra cosa que hace. El Salmo 1 nos hablaba de que hay un varón bienaventurado que evita las sendas de los pecadores. Y sigue este salmo así. Sino que, este varón bienaventurado, en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los cristianos verdaderos no solamente soportan la prueba, algo negativo, también hacen algo positivo, meditar en la palabra de Dios. Evitar el pecado y leer la palabra de Dios están en la misma relación que no morir de hambre y comer. No puedes no morir de hambre si no comes, y no puedes evitar el pecado si no estudias la palabra de Dios. Pero esto es algo que se nos repite una y otra vez desde el púlpito, y se nos repite tanto porque es de una importancia vital. No es una opción para el creyente. Los medios de gracia son el respirar, y si no respiras, no vives. Pero el Salmo no solamente dice que el varón bienaventurado lee las Escrituras, va un paso más allá. Dice que encuentra placer en su ley. Leerla o cumplirla no son una mera obligación para él. Y eso no significa que sea fácil, pero sí demuestra la actitud que tenemos hacia Dios. ¿Es lo que hablábamos antes? ¿Amamos a Dios? ¿O es solamente el castigo lo que nos motiva? Y el salmista va aún más allá. Dice que el varón bienaventurado medita de día y de noche en la ley de Dios. Y todos tenemos ratos en los que podemos pensar, andando por la calle, estando en la cama, antes de dormir. ¿En qué pensamos en esos momentos de tranquilidad? Y estamos hablando de patrones aquí de conducta, no de cada una de las situaciones particulares. Pero ¿alguna vez meditamos en estos momentos de tranquilidad en la palabra de Dios, en algún pasaje difícil, en relaciones entre los pasajes, en cómo se aplica la palabra de Dios a nuestras vidas? ¿Utilizamos este tiempo para meditar en la palabra de Dios? El varón bienaventurado que soporta la prueba lo hace. De hecho, esto es lo que le da fuerzas para soportarla. Es lo que le motiva, es lo que mantiene sus ojos abiertos y su mente preparada para decir que no a la tentación.
No es poco común que el cristiano, antes de acostarse tras un día de descanso, o de trabajo, o de ocio, al pensar en la totalidad del día, vea errores que ha cometido a lo largo de ese día. Malas decisiones, malas conversaciones, malos pensamientos. Y piensa, ¿cómo no he podido ver que estaba obrando mal en ese momento? ¿Cómo es que me dejé influenciar tan fácilmente por mis compañeros, por mis amigos, por mi familia? Y la respuesta es esta: no estaba empapado en la palabra de Dios, no se había entrenado para ello, no había meditado lo suficiente en la ley de Dios. Esta es una de las respuestas. El varón bienaventurado que soporta la tentación usa los medios de gracia, lee la palabra y medita en ella. Ora, acude a la iglesia para seguir alimentándose de la palabra y prepararse para las batallas del día a día. El varón bienaventurado hace caso a la reprensión. Y el Salmo 1 sigue enumerando ciertas características del varón bienaventurado. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. El cristiano es como un árbol plantado, nos recuerda Spurgeon, no como un árbol salvaje, sino un árbol elegido, cuidado, escogido. Está junto a corrientes de aguas, de lo cual toma su fuerza, que son los medios de gracia, las escrituras, la oración, la predicación de la palabra, las ordenanzas, la comunión con los santos. Da su fruto a su tiempo, no a destiempo, nos dice Spurgeon, sino que tiene como fruto la paciencia en tiempo de sufrimiento, fe en tiempos de prueba y gozo santo en tiempos de prosperidad. Su hoja no cae porque está bien alimentado. Todo lo que hace prosperará, pero esto no visto con los ojos de la carne, sino con los ojos de la fe, en las cosas espirituales. Y ese es el varón bienaventurado. Así es el varón que soporta la tentación. Ama a Dios, usa los medios de gracia. Y llegamos ahora a nuestro tercer punto. Santiago menciona una recompensa para este varón que soporta la tentación, que ama a Dios. Menciona una recompensa para el cristiano que vive no de pecado en pecado, sino de santidad en santidad. Santiago nos menciona una corona de vida que Dios ha prometido. Hemos dicho que ya que esta corona de vida es para aquel que ama a Dios y que soporta la prueba. Son la misma persona. No es para aquel que ama a Dios pero vive en pecado, porque esa persona no existe. Tampoco existe aquel que soporta la prueba pero no ama a Dios. Estos son personajes ficticios que uno se puede inventar, pero no existen. Sí que existe aquel que soporta la prueba y aquel que no soporta la prueba. Uno ama a Dios y esto se ve en su vida santa. Otro desprecia a Dios y esto se ve en su amor al pecado. Cuando se nos habla de corona de vida, nos imaginamos la corona de los reyes católicos, por ejemplo, de los reyes medievales, de oro y con piedras preciosas incrustadas en ellas. Pero no se entendía lo mismo por corona en el primer siglo. La corona de aquellos tiempos era una guirnalda de flores o de laurel. Se empezaron a usar en las fiestas y banquetes como símbolo de alegría y más tarde se utilizaron para coronar a los vencedores de los Juegos Olímpicos, como símbolo de victoria. Las guirnaldas de oro las portaban los reyes y eran símbolo de realeza. Y quizás esta corona aquí signifique todas estas cosas: gozo, victoria y realeza. Es una corona de vida, nos dice Santiago, es una corona de vida eterna. Pablo utiliza también esta ilustración en 1 Corintios 9, del 24 en adelante. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo aquí expresa la misma idea que Santiago. Tras duras pruebas, tras la carrera de la vida, los hijos de Dios serán victoriosos. Y esto es representado por la corona que menciona. En Apocalipsis 2:10, Juan utiliza unas palabras mucho más parecidas a las de Santiago. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo, dice Jesucristo, te daré la corona de la vida.
El sentido es el mismo. Los cristianos de Esmirna aquí iban a padecer, iban a ser echados en la cárcel, y esto para ser probados, nos dicen. Pero si soportaban la prueba y eran perseverantes, el Señor les iba a dar la corona de la vida. Es un texto muy parecido al de Santiago. Y notemos una cosa: la corona de gozo, de victoria, de realeza, de vida, serán dadas después de haber superado las pruebas. Igual que a los corredores de las Olimpiadas no se les entrega la corona, el premio, la medalla antes de terminar, sino después de haber ganado. ¿Y por qué menciona Santiago aquí una recompensa? La respuesta a esta pregunta es bastante clara. Es un estímulo para soportar y perseverar. Es una ayuda para nosotros. El que Dios nos prometa la corona de la vida quiere decir, ante todo, que las pruebas no serán eternas, terminarán. Sin promesas como esta, estaríamos enfocados en el presente y cada una de las tribulaciones serían para nosotros infinitas en duración. Pero las Escrituras nos dicen que pongamos el foco no en el presente para que nos compadezcamos de nosotros mismos, lo cual es una mala cura para el sufrimiento, sino que nos insta a pensar en la recompensa que estas pruebas nos traerán. Pone nuestra mirada en el futuro, cuando todo haya terminado, porque estas pruebas, estas tentaciones, terminarán. Ningún hijo de Dios sufrirá para siempre. Esto es cierto porque Dios nos ha prometido la vida eterna, una vida de abundancia, felicidad, gozo en Él durante toda la eternidad. Y muchas veces es cierto también en esta tierra. Las pruebas no siempre duran toda una vida, sino que Dios nos permite muchas veces descansar de ellas y disfrutar también de las cosas buenas de esta vida. Y está bien recordar todo esto. Cuando estamos sufriendo, se nos hace difícil pensar en otra cosa más que en el presente y pensar en nuestro sufrimiento. Pero pensad en el final de este sufrimiento, de estas pruebas, nos dice Santiago. Solamente teniendo la mirada puesta en la meta, podremos vivir bien el presente y soportar las pruebas. Ningún atleta mira a sus propios pies mientras corre, ni tampoco corre mirando atrás ni a los lados. Tiene la mirada puesta en la meta, hacia adelante, y sus pensamientos también están ahí. Hagamos lo mismo, miremos al fin que nuestros sufrimientos tendrán, y así seremos capaces de adorar a Dios en medio de nuestras dificultades. Concluyamos recordando que en las pruebas lo que debemos hacer es tener paciencia. No debemos rebelarnos contra Dios, sino debemos hacer lo que siempre hemos hecho: leer las Escrituras, orar, acudir a la iglesia. Esto es soportar las pruebas. También hemos recalcado que no se pueden soportar las pruebas sin los medios de gracia, sin usar los medios de gracia. El que soporta la prueba es porque usa constantemente los medios de gracia. El Espíritu de Dios le fortalece a través de la lectura y la predicación de la palabra, y a través de la oración. Renueva nuestras mentes a través de los medios de gracia para que podamos pensar con sabiduría sobre todas las cosas, alejándonos del pecado y trabajando en nosotros la perseverancia. Y el fin de esto, si lo hacemos, es este: que soportaremos las pruebas y tendremos la corona de vida. Y esto no es que sea una paga de Dios, es una promesa que Dios hace a los que le aman, porque los que le aman son los que soportan la prueba. Y con respecto a esto, cada uno se debe examinar a sí mismo. ¿Cuál es tu reacción ante las pruebas? ¿Te rebelas en contra de Dios? ¿Te enfadas con la iglesia? ¿Dejas de usar los medios de gracia? ¿Huyes de las tentaciones o pecas constantemente? ¿Te gustan las tentaciones? El que ama a Dios supera las pruebas como patrón de conducta. Resiste las tentaciones y tiene miedo a pecar. Terminemos en oración.